Hemos llegado ya al día jueves y el tema para hoy lo introdujo ya el día de ayer nuestro pastor, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y hoy nuestro pastor Dani Perla nos ayudará a ver qué significa esto y qué implicaciones tiene o tenía para el pueblo de Israel, pero también tiene para nosotros ahora. Así que vamos a buscar la presencia de Dios con una oración para tener la sabiduría del cielo. Nuestro bondadoso Padre, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra. Tu palabra instruye nuestra vida y hoy nosotros queremos pedirte que con tu Espíritu Santo nos ayudes a extraer la lección que tenemos en este texto para hoy, en esta lección para este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor Dani Perla, en los textos que leímos el día de ayer en Deuteronomio 4, específicamente en el verso 6, cuando Dios les dice de que ellos son una gran nación, les dice que la sabiduría de ellos y la inteligencia de los israelitas estaba en obedecer o en la ley de Dios. Estaba en la ley de Dios y a mí me pareció bastante bonito porque era como, bueno, tenemos la ley, qué bonito, tenemos la verdad, tenemos la luz, ya esto ya hace la diferencia. Pero es eso lo que está diciendo el texto, es decir, solo con que tengamos esos elementos ya eso hace que todo sea diferente y seamos inteligentes, sabios, porque como ahí lo tenemos. Creo que la razón, la clave del éxito de eso que vimos ayer, el éxito misionero de Israel, donde las personas iban a llegar a ver la bendición, es porque ellos estaban obedeciendo y guardando. Muy bien. Ahí está la clave, no solamente en tenerlo, sino en ponerlo en práctica. Y todavía a mí también me llama la atención que la obediencia, esa era su sabiduría, esa era su inteligencia. O sea, no es que está diciendo, bueno, ustedes van a obedecer porque ustedes son inteligentes, porque ustedes son sabios, no, sino que es la razón por la que ustedes están obedeciendo, cómo ustedes están comprometiéndose con esto, que iba a demostrar su inteligencia y su sabiduría. Ya la tenían, pero esa sabiduría definitivamente viene de Dios. Es una sabiduría especial, porque grandes naciones han caído debido a la falta de sabiduría. Aquí estoy recordando en este momento, por ejemplo, Roma. Claro, Roma fue una nación, fue un imperio más bien, fue un imperio mundial que dominó con gran poder, con mano de hierro, incluso en las profecías bíblicas. Ahí en el libro de Daniel encontramos la descripción de Roma, pero Roma finalmente cayó. Ahora, ¿qué hizo que cayera? Una de las cosas que voy a tocar aquí es, por ejemplo, la falta de valores morales en el núcleo familiar. Eso que parece tan insignificante, claro, hizo que todo un imperio muy fuerte colapsara, y es lo mismo que nos está pasando hoy en la sociedad. Cada vez que uno ve situaciones como aborto, homosexualismo, uno piensa, no, cada quien tiene su derecho de elegir, y de hecho es así, Dios ha dado libre albedrío. Sin embargo, tenemos que saber que hay consecuencias. Usted puede decidir. Yo estoy mencionando esto porque es lo mismo que hemos visto en la historia, que lastimosamente muchas veces no aprendemos de la historia. Pero aquí Dios les dice, la clave está en que ustedes obedezcan, y esa es su sabiduría, esa es su inteligencia, esa es la manera como yo voy a bendecirlos a ustedes. Entonces podríamos decir, pastor, que una cosa es que yo tenga la ley y diga, bueno, ahí la tenemos en el arca del pacto, como sería el caso de los israelitas. O en nuestro caso, bueno, nosotros guardamos los mandamientos de Dios o decimos que aquí tenemos la verdad presente en nuestro tiempo. Pero lo que Dios quería era que vivieran eso cada día. Pastor, ¿cómo podemos vivir a la altura de los principios de Dios? Porque sí oímos esto de guardar y volvemos a un argumento que ya lo hemos preguntado, pero siempre es bueno recordar algunas cosas, porque siempre está la idea de hoy, del siglo XXI, que dice, pero es que nadie puede guardar la ley de Dios, pastor. ¿Y cómo vamos a obedecer si nadie puede hacerlo? Yo creo que aquí usted ha tocado un punto muy vital, y es que si fuese imposible guardar la ley de Dios, Dios no lo pediría. Sí. Porque un padre, por ejemplo, si le dice a su hijo de 3 años que
levante un peso de 50 libras, pues no podría hacerlo y sería un padre injusto y luego castigar después de todo a su hijo por no ayudarle. Entonces, Dios no es un Dios así, Dios no es un Dios irracional, Dios es un Dios justo. De hecho, sus leyes son justas. Y sus leyes son justas tanto en su contenido como también en la intención que llevan que toda persona pueda obedecer a su ley, a esa ley. Y es posible, claro que es posible. Ahora, no confundamos esto de obedecer la ley de Dios con obediencia perfecta, con obediencia inalterable, porque la ley demanda eso, una obediencia perfecta, porque recordemos, si alguien transgrede un punto, ya transgredió en todo. Pero hay una persona que la guardó perfectamente y es Cristo Jesús. Sin embargo, el hecho de que yo la he quebrantado en ocasiones anteriores no significa que hoy no puedo volver a intentar y volver a hacer las cosas correctas. Claro, ya tengo una mancha ya, pero ¿quién me la perdona? Me la perdona Jesús. Allí es el balance que yo creo que algunos no han comprendido entre obedecer la ley y el hecho de que uno no puede obedecer la ley totalmente como debería haber sido, pero para eso tenemos a Jesús como solución, que Él sí guardó la ley perfecta, pero para andar en sus caminos, para ser como Él, tenemos que obedecer y nuestro esfuerzo, nuestro deseo va a ser tomado en cuenta por Dios de una manera especial. Dios valora nuestro esfuerzo y vamos a ir creciendo y creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es la manera como opera. ¿Y todo esto en qué redunda? Bueno, ahí está lo que Dios dijo. Las personas van a ver y van a decir qué pueblo más sabio, qué pueblo más entendido. Y ellos iban a ser una luz que iba a iluminar a todas esas naciones. Entonces, pastor, esto que usted nos explica, porque me llama mucho la atención cómo lo ha explicado. Dios no nos pide obediencia impecable, pero sí pide que seamos leales y seamos fieles a Él. Me llama la atención porque creo que el Señor Jesús enseñó lo mismo allá en Mateo capítulo 5. Y quizá para comentar esto y cómo se relaciona con el Antiguo Testamento, que ya lo hemos dicho antes, el Señor Jesús no inventó nada en realidad, solamente trajo a la luz las cosas que habían quedado ocultas por la tradición. En el capítulo 5 de Mateo, en los versos 13 al 16, leemos lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y me llama mucho la atención siempre ese texto, pastor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no está enseñando aquí salvación por obras, está enseñando lo que decía Moisés ya en Deuteronomio, pastor. Definitivamente, lo que Jesús está diciendo es, cuando tú dejas que la obra de Dios en tu vida se realice a través de tu obediencia, a través de ponerte, o sea, la obediencia no es otra cosa que ponerse donde Dios da la bendición. Amén. Voy a decirlo así prácticamente, porque ¿qué es la obediencia? Es ponerme donde Dios bendice. Claro. Porque, por ejemplo, una ducha, usted se tiene que poner, yo me tengo que poner donde cae el agua. Sí. Pues si yo me levanto, no, el agua está muy fría y no me acerco, entonces obviamente no me voy a beneficiar. Así que yo tengo que ponerme, el agua está ahí, pero yo tengo que moverme. La bendición de Dios está allí, amigo o amiga, créalo. Usted simplemente tiene que ponerse donde cae la bendición de Dios. ¿Y dónde es? Donde Él ha dicho que guardemos y obedezcamos su ley, su mandamiento. Y entonces vamos a hacer una luz que va a iluminar, y este mundo necesita mucha luz, está en mucha oscuridad. Las personas andan errantes cuando tenemos la solución en la palabra de nuestro Dios. Y ahora, pastor, para terminar los comentarios de este día, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, escrito por Elena de White, aparece una cita que a mí me gustó muchísimo. Es extensa, un poquito, no es tan extensa realmente, pero quiero destacar una parte, la segunda parte de esta cita.
Si eran obedientes, iban a ser preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y habían de ser bendecidos con vigor intelectual, hablando de la inteligencia y sabiduría. La gloria de Dios, su majestad y poder se revelarían en toda su prosperidad. Serían un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó todo tipo de oportunidades para que llegaran a ser la nación más grande de la tierra. Esto es hablando del pueblo de Israel, pastor, pero ¿cómo nos afecta esta declaración a nosotros? Bueno, aquí Dios les dice a ellos que Él tenía un plan especial, los iba a tratar de una manera, aún en pecado. Dios iba a hacer excepciones para ellos. Aquí, por ejemplo, dice, no iban a haber enfermedades, sí. Iban a ser personas muy agudos mentalmente. En otras profecías de los profetas mayores y menores encontramos que Dios les dice que incluso el león iba a andar con el cordero. O sea, Dios iba a poner paz aún en el entorno, en los animales. O sea, Dios iba a hacer cosas por ellos maravillosas, pero tenían que ser obedientes. Eso nunca se cumplió. Apenas, como yo lo mencioné un día de estos, parcialmente en el tiempo de Salomón, fue que se alcanzó la cúspide de esas promesas de Dios, pero no llegó hasta el nivel que Dios quería. Ahora, ¿cómo se aplica para nosotros? Tal vez Dios no nos está prometiendo hoy, mire, no te vas a morir, no te va a dar una enfermedad, o no vas a tener un problema, te voy a librar de todo mal. No, pero ahora hay algo bien especial. Nosotros somos la generación que está próxima a la venida de Cristo Jesús. Amén. Y estas promesas se van a cumplir plenamente en nosotros. Si hoy obedecemos su mandamiento, si hoy escuchamos su voz, Dios nos va a comenzar a bendecir una familia más ordenada, una vida ordenada, más salud, un mejor sistema inmunológico. Vamos a tener un poco más de probabilidades de resistir enfermedades nuevas y conocidas. Todo eso Dios lo hará, pero al final la bendición no va a estar solamente en eso, claro, sino que vamos a ser herederos del reino de los cielos. Y eso Amén. Es lo que Dios quiere y desea para todos nosotros hoy. Amén. Así que este es el momento de orar y decir al Señor, gracias por todas estas bendiciones y gracias por darnos todas las oportunidades. Eso me gustó mucho de esa cita, pastor. Dios proveyó todo tipo de oportunidades y creo que lo sigue haciendo ahora. Y esta es una oportunidad, la de reconsagrarnos a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos. Señor, hoy reconocemos que tus leyes son leyes que van más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo pueden estas leyes, mediante su obediencia, darnos vida? Pero es lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces pensamos que tiene más gozo, más vida, más alegría el que está fuera de tu ley. Se ve a veces más atractivo ese camino, pero sabemos que al final conduce a la muerte. Ayúdanos para esperar y confiar en ti, obedecer tus leyes. Ilumina nuestra vida, Señor, nuestro camino, para que podamos ser bendición para los demás. Gracias por las oportunidades que nos das y gracias, Señor, por Jesús, quien es el Salvador, que suple todo lo que nos falta. Lo agradecemos en ese nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén.